Saludos mis hermanos y amigos, le damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Este es su programa, La Verdad os hará libre, con su hermano y amigo Horacio, trayéndole cada semana una palabra de edificación, una palabra de sabiduría, una palabra de verdad, que es la palabra de Dios. Estamos buscando cómo hacer la gran comisión, cómo llevar el mensaje de salvación para que las almas vengan a los pies de Jesús, aquellas almas que todavía están viviendo en la tiniebla del pecado puedan venir al arrepentimiento y puedan acercarse a su Creador Dios, a su Señor Salvador Jesucristo, por medio de estas palabras que cada semana tratamos de traer para que todos seamos edificados y podamos estar siempre en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo por medio de su palabra. Nuevamente le damos gracias por su sintonía y le pedimos al Dios Todopoderoso que lo continúe bendiciendo grandemente, con mucha salud, mucha paz, amor, unidad y discernimiento. Especialmente en estos últimos tiempos tenemos que tener discernimiento, puesto que el enemigo sigue engañando a las almas con rudimentos, con enseñanza falsa, con religiones hechas de hombres. Y en verdad, lo único que el ser humano necesita es conocer de la palabra de Dios. Como lo dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa es la verdad de la palabra de Dios que va a hacer libre a la humanidad. Voy a ir ahora delante de la presencia del Dios Todopoderoso en oración antes de empezar el mensaje del día de hoy. Padre Santo, Padre bueno, vengo delante de tu presencia en el nombre amado de nuestro Señor Salvador Jesucristo a implorarte, Señor, con humildad, con reverencia, que tú permitas que tu Santo Espíritu fluya a través de mí, que tú pongas carbón encendido en mis labios para que tu palabra, Señor, no retorne vacía, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Permite que este mensaje, Señor, sea de edificación para cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos toda gloria y toda honra. Amén. El mensaje que voy a traer hoy en día es acerca de por qué la humanidad le echa la culpa a Dios a toda la situación que está pasando en el mundo y a toda la situación que ocurre en el mundo. He podido escuchar a personas, a mismos creyentes, que dicen: ¿por qué el Señor permite que pase esto, lo que está pasando en la tierra? ¿Por qué el Señor permite que maten niños y hagan tanta injusticia? Quiero decirle, mis hermanos, que el Señor no permite nada de eso. El Señor nos ama como nadie nos puede amar. El Señor quiere darnos toda la libertad, quiere darnos todo lo que nosotros en verdad necesitamos en este mundo, que es amor, comprensión, respeto. Pero lo que la humanidad o aquellos que le echan la culpa a Dios es que no conocen que quien está gobernando en este mundo es Satanás, puesto que allá cuando Adán le falló a Dios, porque Dios le dio la potestad y la autoridad a Adán para que gobernara este mundo, pero Adán, al fallarle a Dios, a desobedecer el mandato que él le dio a Adán y a Eva, automáticamente Adán le dio toda la posesión a Satanás. Y desde entonces este mundo ha venido en calamidades, en angustia, en mucha injusticia, mucha maldad, porque el pecado es lo que trae eso: maldad, calamidad, dolor, miseria, angustia, enfermedades. Todo eso lo acarrea el pecado. Eso es producto del pecado. Entonces, si el que está gobernando en esta tierra es Satanás, ¿qué usted cree que va a suceder en este mundo? Lo que se ha venido viendo.
todas las calamidades, toda la injusticia, toda la muerte, todo lo que se está viendo es producto de Satanás. No es que Dios lo permite. Y debido a eso voy a traer este mensaje para traer un poco de entendimiento y claridad a muchos amigos que yo sé que me escuchan por las redes sociales y a muchos hermanos que a veces decimos esas palabras que no debemos de decir. ¿Por qué Dios permite eso? Porque Dios nos ama como nadie nos puede amar. Es tan tal que Él entregó a su Hijo unigénito para que todo que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, Dios teniendo ese amor, ¿usted cree que Él va a querer hacernos daño? Como todas las calamidades y angustias que suceden en este mundo. No, mis hermanos, tenemos que tener cuidado de cómo nosotros nos expresemos y en verdad tenemos que honrar y alabar a nuestro Dios Padre Celestial, porque Él nos creó para que nosotros estuviéramos con Él por toda la eternidad, adorándole, alabándole, honrándole y viendo todas sus maravillas y su gloria y su santidad. Entonces, vamos a leer en Juan 16, 32, 33, para que ustedes vean y escuchen cómo el mismo Jesucristo le dijo a sus discípulos en aquellos tiempos: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Claramente el Señor nos deja saber todas las aflicciones, adversidad, angustia, calamidad, dolor, miseria, padecimiento, quebrantamiento, sufrimiento, tribulaciones, todo esto. Él sabía que el ser humano lo iba a tener. ¿Por qué? Porque esto es la paga del pecado. Esto es producción, esto es producto del pecado. El pecado es lo que trae es muerte. Y mientras estemos viviendo en el pecado, van a venir las consecuencias, las angustias. Y no es también lo que no estamos viviendo en pecado, sino lo que estamos viviendo en este mundo. Y debido a eso, nosotros como creyentes tenemos que saber y conocer la palabra para que de esa manera nosotros nos podamos mantener firmes y contrarrestar todas esas angustias, todas esas aflicciones que el enemigo trae diariamente a este mundo. ¿Por qué? Porque él vino a destruir y a matar y a dividir. Porque Satanás quiere destruir todo lo que Dios ha creado. Entonces, teniendo ese conocimiento, nosotros tenemos que estar firmes y ver que todas las cosas que están sucediendo en este mundo no son consecuencias, Dios no es el causante, sino es el mismo Satanás. Entonces, ¿por qué la mayoría de la gente, cuando sucede algo, rápidamente le echan la culpa a Dios? No sabiendo que el causante principal es Satanás, como se lo dije. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces queremos de una vez buscar a un culpable y siempre buscamos a Dios, lo cual no es así, mis hermanos y amigos. Dios nos ama, como le dije, como nadie nos puede amar. Nos creó para que nosotros estuviéramos con Él eternamente. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Y si fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿cómo Él va a querer hacernos tan daños como nos está haciendo el enemigo, como está haciendo a la misma creación de Dios? La misma tierra está gimiendo por las causas del pecado. O sea, entonces, en otras palabras, todas estas calamidades y todas estas angustias son producto del pecado y no de Dios. Entonces, aquellos que no conocen de la palabra y una vez dicen que eso es un castigo de Dios, y siempre le están echando la culpa a Dios de cualquier situación que le suceda. Pero quiero decirte que nada de las cosas malas que pasan en el mundo vienen de Dios, porque Dios es amor. Dios nos ama como nadie nos puede amar. Es un amor
incondicional, puro y verdadero. Porque por eso Él entregó a su Hijo unigénito, para que muriera en la cruz por todos los pecados del mundo, o sea, por todos nuestros pecados. Y de esa manera pudiéramos volver a vivir con nuestro Creador por la eternidad. O sea que fue por ese solo sacrificio que hizo perfecto en la cruz del Calvario que nosotros podemos ser justificados de nuestro pecado. Entonces, otra palabra, Jesucristo vino a ser el autor de la salvación. Vamos a leer Hebreos 2 y voy a leer del 5 al 14 para que podamos escuchar cómo es el Señor Jesucristo el autor y consumador de la salvación. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerde de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre la obra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase sus aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque Él santifica, y los que son santificados de un solo todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlo hermano, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre. O sea que la misma palabra nos lo está diciendo, que el diablo era que tenía el poder, pero el Señor Jesucristo se lo quitó cuando Él fue crucificado en la cruz de Calvario y resucitó al tercer día. Le quitó la llave de la muerte y derrotó, y le quitó el poder de Satanás. Pero todavía dice que no se ha visto todo sujeto bajo los pies de Él, porque eso ocurrirá cuando Él venga por segunda vez. Entonces es que Él destruirá por completo a Satanás. Entonces, la misma Escritura nos enseña que Dios nos ama y creó este universo y esta tierra para que el hombre la gobernara. Pero el hombre le falló, como le dije al principio, a Dios, cuando desobedeció en el Edén el mandato que Dios le dio a Adán y a Eva. Y desde entonces ha venido la adversidad, la angustia, las calamidades y todo lo que trae el pecado, mis hermanos. Aquellos que siempre le están echando la culpa a Dios de todas las malas cosas que pasan en el mundo, están confundidos, porque dicen que este castigo es de Dios, porque todavía ellos no han visto el castigo de Dios. Porque el castigo de Dios se verá cuando cuando caiga la ira de Dios a este mundo. Entonces ahí empezará el castigo de Dios. Porque las cosas que pasan ahora en el mundo es acción de Satanás, mis hermanos y amigos. Porque cuando Dios levante su iglesia,
es cuando aquellos que rechazaron a Jesucristo y no le dieron el mérito a la cruz van a empezar a ver el castigo de Dios. Porque entonces la ira de Dios caerá aquí en la tierra. En otras palabras, mis hermanos, todas las cosas que están sucediendo aquí en la tierra es producto de Satanás. Todavía el ser humano no ha visto el castigo y la ira de Dios. La primera generación sí la vio cuando Noé, el castigo que vino el diluvio y fueron destruidos. Pero esta vez, una vez, ya el Señor diga, hasta aquí llegaron, el que es pecador quédese siendo pecador y el que es justo siga siendo justo. Se cerrará la puerta como Él cerró la puerta del arca de Noé. Entonces Jesucristo vendrá por segunda vez, pero primeramente Él va a venir a buscar su iglesia. Y su iglesia va a estar en la boda del Cordero. Y entonces va a haber un periodo de 7 años. Esos 3 primeros años y medio estaremos nosotros en la boda del Cordero. Y después de los 3 años y medio que empiece la gran tribulación, ahí es que Jesucristo va a venir por segunda vez. Y entonces ahí destruirá a Satanás. Lo agarrará por 1000 años y después de 1000 años que entonces Él lo va a destruir por completo. Y vendrá entonces la nueva tierra, la nueva Jerusalén, la cual todos estamos esperando. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, todavía esta generación no ha visto el castigo de Dios. Porque todos creen que creen que es Jesucristo. Mire lo que dice en Mateo 24, 21. Cuando la ira de Dios caiga en esta tierra, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que nosotros no tenemos ninguna imaginación de cómo va a ser la ira de Dios, de cómo va a ser ese castigo para la tierra, para aquellos que no quisieron rendirse a los pies de Jesús. Entonces esta generación, aunque esté viendo crímenes, injusticias, calamidades, padecimiento, angustia, miseria, nada de esto se comparará con la ira de Dios. Dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios mismo quiere que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, un Dios que quiere que todas sus criaturas vengan al arrepentimiento, usted va a creer que Él es el causante de todas las injusticias y de todas las muertes de niños y de cosas malignas que suceden en este mundo. No, mis hermanos y amigos, de ninguna manera puede ser el Señor. Esto es el causante principal es Satanás. Pregunta que me hago, si Dios fuera el causante de todas estas malas cosas, las cuales son producto del pecado que suceden en esta tierra, entonces ¿por qué le entregó a su Hijo unigénito Jesucristo para que la humanidad no se pierda por la eternidad, sino que siempre ha tenido misericordia? Y es tan tal que nos ha dado su palabra, la Biblia, para que pudiéramos conocerlo por medio de la palabra. También nos envió el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, para que nosotros pudiéramos ser dirigidos y llevados por el camino correcto y pudiéramos entender su palabra y tener una comunión, una coinonía con Dios por medio de su Santo Espíritu y la oración. ¿Cómo entonces usted cree que ese Dios va a querer destruir a su criatura en la magnitud que están sucediendo las muertes y los desastres en esta tierra? No, mis hermanos y amigos. Dios no permite eso. Pero
el pecado es el que trae las consecuencias. Esas son consecuencias del pecado. Entonces, de ninguna manera el ser humano, con el conocimiento que obtenemos cuando nos arrepentimos y empezamos a tener comunión con Él y leyendo sus escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, y cuando diariamente venimos en oración con su Espíritu Santo, ¿cómo vamos a creer o vamos a decir que es Dios que hace todas estas barbaridades y todos estos desastres que ocurren en la tierra? No, no podemos decir eso, ni tener eso en nuestra mente. Porque el que tiene conocimiento sabe que eso no viene de Dios, sino es el mismo Satanás que quiere destruir y quiere matar, porque a eso fue que él vino, a dividir, a destruir, a matar. Otra cosa que debemos recordar es que Dios nos dio un libre albedrío para que nosotros tengamos nuestra propia decisión y escojamos a quién vamos a adorar, alabar y a honrar por la eternidad. Porque todos vamos a vivir por la eternidad. Unos van a vivir para vida eterna y otros van a morir por la eternidad. Ahora bien, si usted escoge la puerta ancha, la cual es espaciosa, el camino que lleva a la perdición, y muchas son los que entran por ella, usted tendrá un final de muerte. Usted va a tener un final muy bueno. Pero si escoge la puerta estrecha, es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Eso está en Mateo 7:13. Léalo y medite en esas palabras, porque eso es lo que está sucediendo en esta generación, que muchos han cogido la puerta ancha y es la que lleva a la perdición, pero la puerta estrecha, el camino es angosto, pero merece caminar por el camino angosto, el cual lo llevará a la vida eterna. En otra palabra, mis hermanos y amigos, Dios siempre quiere que todos nos arrepintamos, porque Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se muera por la eternidad, porque Cristo vino a traer vida y vida en abundancia. El final del mensaje es que todavía esta generación no ha visto el castigo de Dios, sino lo que ha visto es la maldad del pecado y la consecuencia que el pecado trae. Lo dice muy claramente en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, amigo que me escucha, reflexiona y no siga echándole la culpa a Dios de todas tus desgracias y calamidades, porque todas estas desgracias y calamidades, dolores, padecimiento, miseria, angustia, todo proviene de parte de Satanás, el cual anda como león rugiente buscando a quien devorar. Todo eso es producto del enemigo, del diablo, porque él es el padre de la mentira. Ahora bien, amigos que me escuchan, tú teniendo ahora ese conocimiento, yo espero que tú reflexiones y ese libre albedrío que Dios te ha dado, que tú escojas el camino correcto, que tú escojas la puerta estrecha, que es la que te va a llevar a la vida eterna. Y esa puerta estrecha es Cristo Jesús. Simplemente ríndete a los pies de Jesús y acéptalo como su Señor y Salvador, y tú serás salvo. Así que, hermanos y amigos, le damos gracias por su sintonía. Padre, te doy gracias por este momento que tú me has permitido traer este corto mensaje, Señor. Yo te doy toda la gloria y toda la honra y te pido que esta palabra sea un rema para cada aquel que escuche y que podamos usarla para edificación de nuestra vida y para transformar vida a otros que todavía no han conocido de la luz admirable de nuestro Señor Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra y te doy gracias, Señor. Así que, hermanos y amigos, sean todos bendecidos. Será hasta la próxima. Bendiciones.